buenas noches. La política española en estos días es un auténtico esperpento. Bueno, el esperpento ya lleva mucho tiempo que sigue siendo así. Pedro Sánchez se ve acorralado por diversos sitios y lo está aguantando como ya se ha habituado en él. Es como un ave félix que lo aguanta todo, pero ¿hasta dónde llegará este límite? Porque está aguantando por distintas partes. Por un lado, por ejemplo, los agricultores y ganaderos que protestan, aunque lo están taponeando en lo mediático, es decir, no se ventila mucho, hay muchos miles y miles de manifestantes del sector primario contra la política de Pedro Sánchez, de la Agenda 2030 y del Pacto Verde. Está corroborado por este escándalo que se ha descubierto de las mascarillas que se quedaron muchísimos millones en comisiones y que ha salpicado pues, a muchos políticos, a medio gobierno prácticamente, por parte de un tal Couto García, que había sido pues asesor y guardaespaldas de quien había sido pues ministro de Transportes de Pedro Sánchez, un tal José Luis Ábalos. Luego está la presión de Carles Puigdemont. Estamos ya casi a finales de febrero y todavía no se han podido aprobar los presupuestos generales de 2024. De momento están prorrogados los presupuestos del año anterior. Luego también está el chantaje de Marruecos. Es sabido pues que hace pocos días Pedro Sánchez hizo un viaje relámpago a Marruecos para encontrarse con el rey Mohamed VI y se ha comprometido a entregarle 45.000 millones de euros de los españoles para que sirva para el desarrollo de Marruecos en general. Además, concesiones, por ejemplo, que los transportistas marroquíes pues podrán llevar camiones de España como el carnet marroquí, un carnet de conducir muy fácil de obtener. Bueno, pues vamos por partes, analizamos un poco esto, porque Pedro Sánchez lo está pasando bastante mal, pero le puede más su ambición de poder, sus ansias de poder, quiere seguir aferrado a la Moncloa y conoce bastante los entresijos del poder que está cubriendo las espaldas en todo lo que puede. Y bueno, pues estando presionado por muchos bandos, pues da concesiones a todo el mundo para él mantenerse en el poder y al precio que sea, aunque sí se tenga que llevar a España a la ruina. Los agricultores y ganaderos están protestando y es bueno que protesten porque la Agenda 2030, el Pacto Verde, es la ruina tanto de ellos como de nosotros, porque nos estamos jugando lo de poder comer bien y saludable y además a un precio razonable. O sea que es mucho lo que nos estamos jugando, porque con las cosas de comer no se juegan, como ya he dicho. Lo del escándalo de corrupción, pues ya ha pasado. Algunos dicen que la Guardia Civil está muy cabreada y ha abierto una investigación. Bueno, esta investigación ya se conocía o ya se había abierto o ya se conocía el caso desde pues hace unos 4 años atrás, cuando se empezaron a vender las mascarillas. Pues fueron muchas las voces que lo denunciaban y fueron muchos los que avisaban a Pedro Sánchez, pero no hacía caso en absoluto. Este tal Couto García, la mano derecha de José Luis Ábalos, que también era muy conocido de Pedro Sánchez, porque es el que le había guardado los avales para salir elegido, pues, secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, esta persona era conocida de Pedro Sánchez. Pues era la persona, el mediador en las corruptelas, en las operaciones estas de hacer una competencia desleal en la compraventa de las mascarillas, que las vendían a un precio exorbitado y así pues conseguían jugosas comisiones enormes que se forraba mucho tanto el conseguidor como los demás partícipes de toda esta trama corrupta. Pues este hombre había hecho muchísimo dinero con estas corruptelas, con estas comisiones, pues se ponía a comprar pisos que ponía a nombre de su hija, entregaba dinero a su hermano, que lo estaba ingresando en cajero, unas cantidades muy grandes, pero esta persona no debería de conocer bien
cómo son las cosas, porque precisamente por culpa del Partido Socialista Obrero Español, el dinero está muy controlado, todo muy controlado. Porque ahora, por ejemplo, pues si hace un ingreso que supere los 3.000 euros, pues el banco tiene que avisar a Hacienda. Si se hace un pago que supere los 1.000 euros, pues se tiene que hacer a través de banco. O sea que el banco son los ojos y los oídos de Hacienda. Se enteran igual. Entonces, cuando en un banco haces unos ingresos recurrentes y de grandes cantidades, estás llamando mucho la atención. Inevitablemente el banco tiene que avisar a Hacienda que hay una persona que está haciendo grandes ingresos de dinero. Luego lo de comprarse pisos y comprarse fincas y pagarlas de seguida. ¿De dónde ha salido este dinero? Esto también lo quiere saber Hacienda, porque Hacienda quiere saberlo todo. Aunque sea, por ejemplo, 5.000 euros, ya es muy arriesgado porque Hacienda al final quiere saber de dónde ha sacado este dinero. Por tanto, no se pueden poner grandes cantidades de dinero en el banco si previamente no se declara en Hacienda. Pero esta persona, Coro García, ignoraba sobre esto. Y él mismo, pues, es como si dijera Hacienda, estoy haciendo unas corruptelas, pero esto sin saberlo. Y al final, pues, inevitablemente la cosa fue sabiéndose. El exministro José Luis Ábalos ha dicho que él no sabía nada, pero que tener presente que estas corruptelas afectan a prácticamente medio gobierno. Se vendieron mascarillas a precios exorbitantes, por ejemplo, al Ministerio del Interior de Marlaska, al gobierno de Baleares, que entonces estaba en manos de Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso, de Víctor Torres, que por entonces era el presidente de Canarias y que ahora es ministro de Pedro Sánchez. Y toda una serie de personalidades, incluso, por ejemplo, el ministro Salvador Illa, que en su momento había sido el ministro de Sanidad. Y con el tema de las mascarillas, se habían movido 2.500 millones de euros. 2.500 millones de euros solo por un trapo que te cubre la cara. Imaginaos la inmensa cantidad de dinero. Entonces, al calor de estas corruptelas, hay muchos que se han forrado. Entonces ahora, pues Pedro Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, está pidiendo a José Luis Ábalos que entregue el acta de diputado, que dimita. Y José Luis Ábalos no quiere dimitir. Él dice que él no ha hecho nada, que él no sabía nada y que apenas ni conocía a Coro García. Esto es lo que dice ahora. ¿Por qué no quiere verse afectado con las corruptelas que seguramente tiene que estar implicado? Porque desde su ministerio pues se movían el negocio fraudulento de la venta de mascarillas. Entonces, si él dice que él no ha sido, entonces, ¿por qué el Partido Socialista Obrero Español está pidiendo que entregue el acta de diputado? Aquí corre el peligro que José Luis Ábalos, pues, si se le toca mucho los huevos, acabe por tirar de la manta. Si no quieren que ocurra nada a personalidades muy importantes y corruptas, pues tendrán que cuidar un poco a José Luis Ábalos. Porque si tira de la manta, pues al final sabremos lo que ha hecho aquel. Una corruptela mucho mayor que el caso, por ejemplo, de los ERES. Porque en el caso de los ERES andaluces eran de unos 600 o 800 millones de euros, no me acuerdo bien. Pero el presupuesto de sanidad para las mascarillas eran 2.500 millones de euros. Son muchísimos millones. Esto es de que de momento, como lo del caso Coro García o el caso Ábalos, que también se tendría que llamar el caso Sánchez o el caso Gobierno Socialista, de momento han sido una poca cantidad de millones, 50 y pico millones de euros, que aunque parezca poco, es una cantidad muy grande para pocas personas a repartir. Entonces, como ocurrió con Jordi Pujol, que también amenazó con tirar de la manta si les tocaban los huevos. Por eso a Jordi Pujol han ido pasando los años y no se le ha juzgado.
Es un hombre que ya está retirado, esperando que llegue al día de morirse sin tener que pasar por el juzgado y sin pisar la cárcel. Con José Luis Ábalos ocurrirá otro tanto de lo mismo. Pues a mucha gente que le interesa que José Luis Ábalos quede calladito. Y se dice que no quiere dejar su acta de diputado porque si tiene que dejar la política, ¿de qué va a vivir José Luis Ábalos? Pensar que un diputado gana muchísimo dinero. Si además es miembro de comisión, es portavoz o tiene unas determinadas funciones unos trabajos que se le desempeña, unas actividades desde el Parlamento, por cada una de estas cosas, pues también percibe dietas, recibe unos complementos de más que van sumando, al final debe de ser mucho dinero. Y está a José Luis Ábalos se agarra como a un clavo ardiendo porque José Luis Ábalos ha tenido 3 esposas. La última, que es una mujer bastante joven en comparación, me parece que le dio 2 hijos. O las 2 primeras también la primera le dio 2 hijos y la segunda, que no la conocí muy bien, le dio 1 hijo. Y por tanto ha estado divorciado de 2 mujeres. Yo no sé si le tiene que pasar pensión. 5 hijos son muchos. Por tanto necesita el dinero para mantenerlos. Por eso José Luis Ábalos no quiere pues que dejar el acta de diputado. O por lo menos va a exigir a Pedro Sánchez que le dé pues algo de lo que poder vivir. Por ejemplo, que lo nombre embajador de algún país y tenga que ir allí, lejos de España, que se olviden de él y pueda percibir un buen sueldo. O que lo coloquen en cualquier cargo de alguna empresa pública. Esto es lógicamente lo que va a pedir. Porque todos van pidiendo a Pedro Sánchez a cambio de apoyarle y de mantenerse en el poder. Pero claro, ahora si José Luis Ábalos no entrega su acta de diputado, pues puede ocurrir que el propio Partido Socialista Obrero Español lo acabe expulsando del partido por esta actitud de indisciplina. Entonces pasaría al grupo mixto. Pero para tenerlo callado, pues pensad que Pedro Sánchez se le da todo lo que le piden. A Esquerra Republicana, a Sumar, a Junts, a Bildu, a Bloque Nacionalista Gallego y ahora pues a Ábalos como otro miembro más de grupo mixto y también a Podemos. Los necesita a todos pues para sacar adelante sus leyes y para mantenerse en la Moncloa. Bueno, pues todos estos son los chantajes que tiene, las presiones que recibe a Pedro Sánchez, como he dicho antes, los agricultores y ganaderos que están en contra de la Agenda 2030, el caso de corrupción, que también salpica a José Luis Ábalos, el chantaje de Puigdemont, si no me das la amnistía, si no vas a celebrar un referéndum, si no me das todo el dinero que pido para Cataluña, no te apoyo, entonces puedo hacer caer tu gobierno. Luego también está el chantaje de Marruecos, porque de Marruecos, ¿qué se le está chantajeando? Bueno, algunas informaciones que van circulando, lo cual no sé si es cierto. Se dice que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pues había hecho unos negocios con los que se ha lucrado con poco más de 4 millones de euros en Marruecos. Luego, lo del móvil de Pedro Sánchez, que el gobierno de Marruecos, como el programa israelí Pegasus, un programa espía, pues ha tenido acceso al móvil de Pedro Sánchez, que hay ciertos datos sensibles que algunos dicen pues que se tratan de cuestiones mafiosas, que Pedro Sánchez está haciendo cosas mafiosas, está haciendo actividades ilícitas para lucrarse. No sé si algún día esto se va a salir a la luz, pero de momento todos son rumores, porque si se le pregunta sobre este tema no responde. Él podría decir: tranquilos, yo en mi móvil no tengo nada sensible, no tengo nada que comprometa la seguridad del Estado español, no tengo nada de corruptelas. Podría haberlo dicho, sin embargo, no lo dice. Y así, pues es como está la cosa. Bueno, pues, claro, va a necesitar Pedro Sánchez a toda esta gente para mantenerse en el poder, todos estos socios que tiene parlamentarios, porque incluso ya que les salpica la corrupción y podría caer el gobierno de Pedro Sánchez, pues a los socios que tiene, a Junts, a Esquerra Republicana, a Bildu, a PNV,
a Podemos, a Sumar, no les interesa que caiga Pedro Sánchez, porque todo lo que les pide a Pedro Sánchez se lo concede. Y si cae Pedro Sánchez, ya no tendrán todas estas concesiones, y entonces se podrían adelantar las elecciones. También puede hacer que Pedro Sánchez finalmente pues adelante las elecciones, y en estas nuevas elecciones seguramente que el Partido Socialista Obrero Español, con todo esto historiado, con todas estas corruptelas, se hundiría y gobernaría otro. Supongo que Partido Popular, esto es lo que dicen las encuestas, aunque Vox subiría mucho. Eso también estoy convencido. Pero bueno, no cambiaría mucho como el Partido Popular, porque el Partido Popular es igual que Partido Socialista. Ambos son Agenda 2030. Pero bueno, estos partidos que ahora respaldan a Pedro Sánchez no tendrían estas oportunidades ni estas facilidades de que les diera todo lo que pide Pedro Sánchez. Entonces también, pues, si no consigue suficiente mayoría y no se consigue aprobar los presupuestos generales de 2024, de este próximo año, perdón, de este mismo año, porque de momento, como a finales del año pasado no se aprobaron los presupuestos de este año, se han tenido que prorrogar los del año anterior. Dijo Pedro Sánchez que había margen en este primer trimestre de 2024. Si se aprobaran, pues tendría efecto retroactivo desde el primer día del año. Pero ¿qué pasa con estos presupuestos? Pues puede ser que no se aprueben. Si no se aprueban en el Congreso, ya sé que luego pasarán en el Senado. Y en el Senado, aunque lo vetaran, pasaría otra vez al Congreso. Y por segunda vez en el Congreso, si logran aprobarse, saldría adelante. Pero a los ciudadanos, creo yo, no nos interesa que se aprueben estos presupuestos. ¿Por qué? Porque los presupuestos de Pedro Sánchez significa una subida brutal de impuestos. Como mínimo yo calculo que los impuestos subirían un 10% más, como mínimo. Que ya un 10% sería poco. Esto sin contar la inflación, que la inflación ha subido mucho y sigue subiendo. Y luego, pues, no se saldría adelante. Bueno, lo que se quiere decir que, fijaos una cosa, estoy hablando de impuestos. El IVA que soportamos ya es bastante alto. Pues en los presupuestos de 2024 entraban los planes de subir el IVA. Si ahora tenemos el IVA de un 21%, puede que lo suba a 22, 23, 24. Hay otros países de Europa, algunos países de Europa, que tienen un IVA un poco más alto que España. Pero España, el gobierno Sánchez necesita recaudar más impuestos, más impuestos. ¿Por qué? Porque lo está subvencionando todo, porque está despilfarrando en todo. El gobierno de Pedro Sánchez necesita sacar dinero de a donde sea, a pesar de que lleve a España al empobrecimiento. Entonces, si no sale no aprueba los presupuestos de 2024, tendrán que ir prorrogados los de 2023. Por eso esto quiere decir que esto que está ocurriendo, estas corruptelas, que ojalá salgan adelante, ojalá que salgan más cosas, ojalá que se investiguen más, ojalá que tenga que caiga quien caiga, como había dicho mismo Pedro Sánchez, porque si tienen que caer, salpicará a ministros como el de Sanidad, Salvador Illa, como del Interior, Fernando Grandes Marlasca, como el de Transportes, no solo el que había antes, José Luis Ábalos, sino el actual Óscar Puente, que en su ministerio mantiene o hermano de José Luis Ábalos o a hermano de Codo García, no me acuerdo bien ahora. Francina Armengol, en su calidad de presidenta de Congreso, es la tercera autoridad de España. Y pues en aquel momento era presidenta de Baleares, que también quedaría salpicada con la corrupción del tema de las mascarillas. Y más gente, por ejemplo, también el expresidente de Canarias, que ahora es ministro, Octavio Víctor Torres. Y no sé qué más ministros también estarían implicados, afectados, pues que se investigue, se investigara, y si la corrupción llegara a tanto, pues caería un gobierno, se tendrían que convocar las elecciones, y esto en parte también sería positivo. Primero, para limpiar España de corruptela. No es nada bueno la corrupción, porque al final lo pagamos todos los ciudadanos. Y
Lo de la fiscalidad, si se aprueban los presupuestos de 2024, Dios no lo quiera, porque va a significar una subida brutal de impuestos, más impuestos. Los que quieran provenir, por ejemplo, los impuestos de los viajes, por ejemplo, y vengan a saber qué más impuestos. Y la subida del IVA de todo lo que compramos habitualmente, pues tendrás que pagar mucho más. Y esto que ya pagamos de más, desde hace ya tiempo que pagamos de más por la inflación. Esto no nos conviene. Entonces, con el presupuestos prorrogados, ¿qué ocurre? Si por ley se han tenido que subir las pensiones, por ejemplo, que han subido de manera bastante significativa, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues a base de más deuda pública, y supongo que por medio de decreto o por orden gubernamental, pues seguir subiendo los impuestos, sería así. Pero ya sería distinto de que se aprobaran, porque si se aprueban, significa que estas subidas de impuestos van a tener que ser por la fuerza. Y no nos conviene porque ya estamos demasiado asfixiados a impuestos y todo se ha puesto ya demasiado caro y en España los españoles cada vez vamos siendo más y más pobres. Y esta es la situación. Os lo resumo. Viene acorralado por las protestas de agricultores y ganaderos. Bueno, esto también la podemos vincular a la invasión inmigrante, porque lo de los agricultores y ganaderos y la invasión inmigrante, que se está haciendo mucho de tapadillo, que se está ocultando mucho, y con ello la delincuencia, tiene que ver con la Agenda 2030. La corrupción de esta que se ha descubierto, como el caso de Codo García y José Luis Ábalos, lo de las mascarillas. Y en esto, pues, imaginaos que de todo lo que se pagaba con lo de las mascarillas, el 80% de lo que se pagaba se repartían comisiones y menos del 20% pues era logística, era beneficio, era el vender la mascarilla, era una parte muy pequeña. Por lo tanto, el caso de la corrupción que también está acordando a Pedro Sánchez. La de Puigdemont te va a decir a Pedro Sánchez, le va a decir a Pedro Sánchez, tienes que darme la amnistía, tienes que se tendrá que haber referéndum en Cataluña de independencia. Me tienes que dar el dinero que yo pido para Cataluña. Y luego, pues, el caso del chantaje de Marruecos, que también, por lo que se ve, está implicada la mujer de Pedro Sánchez. Y además, con el tema de Marruecos, están pasando cosas muy, muy raras que no se entienden. Lo de las concesiones sobre el Sáhara, lo de no frenar el tráfico de drogas, lo de no frenar la inmigración, lo de consentir la competencia desleal de Marruecos de productos agrícolas y ganaderos y otros productos, lo de entregar muchísimo dinero a Marruecos, 45.000 millones, y esto sin contar pues lo de dar muchísimos millones para patrulleras de la policía marroquí, furgones de la policía marroquí, equipamiento para la policía marroquí, y esto no se procura para España. Están pasando cosas muy raras y cosas que no se entienden, unas concesiones a Marruecos que perjudican mucho a España, y eso no se entiende. Pues supongo que detrás de esto no están los intereses públicos, o sea, procurar por bienestar de los ciudadanos españoles desde el gobierno, sino Pedro Sánchez desde el gobierno, como presidente del gobierno, está haciendo pues lo que beneficia a sus propios intereses, lucrarse o lo que sea, de lo cual un día u otro nos acabaremos enterando. Y bueno, pues la lástima, la situación política en España está así. Tenemos un mal gobierno y tenemos una mala oposición. Dentro de poco, el mes de abril, habrá elecciones en el País Vasco, pero aunque los resultados electorales en el País Vasco no van a influir mucho en la política española. Pero sí, en el mes de junio van elecciones al Parlamento Europeo, que aquí se verá más el grado de aprobación que tiene Pedro Sánchez y el Partido Socialista aquí en España. Yo creo que la popularidad de Pedro Sánchez ha bajado mucho. Y el Partido Socialista está tan corrupto que ya mucha gente, incluso muchos votantes del Partido Socialista, no se sienten identificados. Y creo que bajará muchísimos votos. Y esto es cuestión de verlo en los próximos meses. Luego, por otra parte, si cae Pedro Sánchez y entra otra persona, el presidente del gobierno, la más posible sería Alberto Núñez Feijóo. Ojalá que fuera Santiago Abascal, que es lo que más beneficiaría a España.
pues os digo que Alberto Núñez Feijóo es prácticamente igual que Pedro Sánchez, no va a cambiar mucho. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo y que tengáis muy buenas noches. Adiós.